Ok, gente, vamos a ver ahora lo que es el motor universal. Les voy a hacer una guía de trabajo aparte sobre este motor, porque bueno, no le dan con mucha importancia a nivel de temario, porque este motor no se usa así como que industrialmente, no tiene muchas aplicaciones. Pues sí tiene aplicaciones, pero no para máquinas grandes y no lo que busca, digamos, el temario para lo que es la parte del mantenimiento y todo eso. Pero a nivel de herramientas, electrodomésticos, pues sí es un motor que se usa mucho. De hecho, esas son las aplicaciones que tienen normalmente. Estos son los motores que ustedes encuentran en taladros, en de estos esmeriles de mano, en licuadoras, en batidoras, en no sé qué más, máquinas de coser. Bueno, hay muchas máquinas que lo usan mucho. ¿Y por qué es que lo usan? Porque es que ellos tienen mucha fuerza. O sea, para hacer motores pequeñitos tienen una fuerza bestial. Entonces, con un motor pequeñito ustedes van a tener una grandísima potencia, tanto en fuerza como en velocidad. ¿Cuál es el problema que tienen? Que bueno, ellos se rigen, digamos, muy parecidos a lo que son los motores en corriente directa serie. De hecho, bueno, ellos se llaman universales porque trabajan tanto en corriente directa como en corriente alterna. Y normalmente internamente ellos están conectados en serie, o sea, tienen una conexión parecida a esta. Viene en serie el estator con el rotor. Entonces, bueno, de manera teórica, por eso es que se considera como un motor de corriente directa serie, o la teoría que se maneja es parecida. Y como nosotros ya vimos todos los motores de corriente directa, entonces por eso es que bueno, el temario no le da así como mucha importancia, porque dicen, ya ellos saben cómo funciona, porque funciona muy parecido a un motor de corriente directa. Pero bueno, vamos a hacer como un paréntesis, porque sea como sea, ellos también trabajan con corriente alterna y pues tienen sus características como quien dice propias, porque bueno, recuerden ustedes que yo anteriormente les dije que bueno, nosotros una máquina como un dínamo podemos tenerlo tanto como motor como generador. Si cambiamos los sentidos, ya sea que si la alimentamos con electricidad producimos movimiento, o si le damos un movimiento ya produce electricidad. Pero bueno, estos motores están más diseñados para que funcionen como motores, obviamente. Si ustedes lo hacen girar aquí por los bornes, por las escobillas, se va a producir una corriente, pero no va a ser una corriente así como que muy sustancial. O sea, ellos están más diseñados para que funcione como motores. Sí producen corriente eléctrica, pero no va a ser mucha, como si va a producir tal vez un dínamo. Entonces, bueno, en cuanto a teoría, vamos a ver que se comportan muy parecidos a motor de corriente directa y motor de corriente directa serie, porque normalmente ellos se conectan en serie. Pero bueno, yo también puedo hacer conexiones en paralelo. Entonces, bueno, de una vez les digo, para efectos de cambios de velocidad, estos son los diagramas que se manejan básicamente. ¿Qué es lo que se hace? Se invierte la conexión como quien dice, al rotor. O sea, ok, si si tenía la fase aquí y el neutro aquí, ahí está el lapicero, así me cae mal, ya no quiere funcionar. Y aquí tengo la fase, aquí tengo neutro, aquí igual, fase neutro. Entonces, yo si invierto la conexión, vea que lo que estoy haciendo simplemente, vea que la fase antes venía aquí y se conectaba a la izquierda, y la fase antes venía, ahora viene aquí y se conecta a la derecha, y el neutro pasa a lo contrario, ¿verdad? Vean que antes el neutro se conectaba aquí a la derecha, ahora se está conectando del lado izquierdo. Con eso ustedes cambian la velocidad, de una manera gira para un lado y de otra manera gira para el otro. Pero ellos también se pueden conectar de manera paralela, o sea, como un motor de corriente directa en paralelo. Entonces vean que yo puedo conectar la fase aquí, o simplemente invertir la conexión del rotor, que ahora esta fase en vez de conectarse aquí, esperen para ver, ahí me equivoqué. Ok, y ahora sí, había hecho ahí como un cortocircuito rarísimo y no me he dado cuenta. Pero bueno, lo que quiero es que vean es que este estator, recuerden que esta bobinita viene a representarme el estator y esto el rotor. Vean que el estator está conectado con la fase a la izquierda. Aquí igual, vean que el estator está conectado con la fase a la izquierda, y aquí tiene el neutro a la derecha, y aquí también tiene el neutro a la derecha. Pero vean que la conexión del rotor se invierte. Vean que aquí antes la fase llegaba a la izquierda, pero ahora esa fase va a venir a la derecha,
Y antes el neutro llegaba a la derecha y ahora ese neutro, vamos a ver, ven, viene por aquí y llega a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Invertir la conexión del rotor. Y de esa manera ustedes invierten el sentido de giro, ya sea en corriente directa o en corriente alterna. De cualquiera de las formas van a ver que el giro se va a invertir. Porque bueno, eran unas cosas de las que me preguntaban con el motor de corriente, con el motor monofásico, el de inducción, este que tengo aquí por cierto, que cómo se invertía el sentido de giro. Bueno, eso lo voy a dejar claro desde un principio ahora. Y bueno, básicamente con el motor monofásico, recuerden que el giro se invierte invirtiendo la conexión del bobinado de arranque, que recuerden que era este chiquitito, el que tiene cable delgadito que va por aquí adentro. Recuerden que este cable más grueso, de alambre más grueso, es el de trabajo. Pero bueno, ya será otro tema. Entonces, bueno, ahora estamos con el motor universal. Entonces, bueno, con respecto a las características, igual, se van a comportar muy parecido al motor de corriente directa en serie y ahora en paralelo. Vean que lo podemos conectar de las dos maneras. Normalmente se conectan en serie, ¿por qué? Porque recuerden que el motor serie de corriente directa, bueno, este también va a tener los mismos comportamientos. Él tiene una velocidad muy alta y una fuerza exageradamente alta, más que todo en el arranque. Entonces por eso es que se conectan más que todo en serie. Recuerden que el problema de tanto el motor de corriente directa ahora con este es que si no se desconecta una carga, ellos se pueden embalar. Entonces es uno de los cuidados que hay que tener con este tipo de motores universales. Entonces bueno, viendo ahí más o menos la teoría por encimita, ahí se las voy a poner en la guía para que ustedes la lean con más detalle. Vean que bueno, ellos utilizan, ya les dije que en lo que son electrodomésticos, algunas máquinas, herramientas pequeñitas. Bueno, aquí viene un coffee maker, nada que ver. El concepto, ok, ellos funcionan con corriente directa y corriente alterna. Son motores, bueno, aquí dice que mayores a 1 HP. En realidad estos motores se trabajan para bajas potencias. O sea, ustedes en la industria nunca van a encontrar un motor de estos gigantes. O sea, ellos son motorcitos pequeñitos, ahí siempre. Entonces vamos a ver qué más. Aquí está, ven. Se pueden crear de 1 entre 200 HP. Vean que esto es 1 dividido entre 200. O sea, ya lo harán en la calculadora para ver cuántos HP le dan. O hasta 1/3 de caballo de fuerza. En realidad no los hacen muy grandes. O sea, más de un caballo cuesta mucho. No los van a ver. Pero bueno, puede que existan también. Estas son las partes. Vean que las partes son muy parecidas a las de un motor de corriente directa. Por eso es que pues el temario no le da mucha importancia, porque en realidad es muy constructivamente muy parecido al motor de corriente directa. Aquí tienen las partes, lo que es el estator, el inductor, el inducido, los escudos. Bueno, todo va a ser muy parecido al motor de corriente directa en realidad. Ahí les dejo la presentación para que ustedes luego lo lean más a detalle y se den cuenta. En cuanto a las conexiones, bueno, ya les enseñé más o menos lo que se hace para invertir el giro. Y bueno, otras conexiones que vienen por acá. Aquí habla de la inversión del sentido de giro, y el control de velocidad. El control de velocidad, vean, básicamente que habla que es con una resistencia variable, a como ustedes hacían con el motor de corriente directa. De hecho ustedes tienen los diagramas, pero bueno, recuerden que básicamente lo que hace es que se pone una resistencia en serie con el estator, ya sea aquí o aquí. Casi siempre se pone este lado, al lado donde está la fuente, o aquí, y igual puede ponerse aquí en serie con el estator. Recuerden que el estator de esta bobina que está aquí, puede ponerse aquí la resistencia, o de este lado, y de esa manera ustedes van a variar la velocidad. Aquí viene una fórmula para ustedes calcular exactamente cuál va a ser el valor de la velocidad. Aquí está todas las variables de las que depende. Solo que bueno, a mí esta fórmula no me gusta porque habla de densidades de flujo y yo no sé cómo calcula uno eso. O bueno, empezando por esta constante, que todos los motores tienen la misma constante. Entonces pues bueno, no es una ecuación así como muy práctica, sería más como para laboratorio. Vamos a ver, ahí habla sobre el asunto de la velocidad, más detalles sobre la velocidad. Aquí algunas ventajas. O sea, básicamente aquí arriba lo que dice es que son motores pequeñitos y muy potentes comparados con, bueno, estos de aquí. Y bueno, entre otras ventajas como el par de arranque alto para el caso de, bueno, de los serie, ¿verdad?
que trabajan con corriente continua y corriente alterna en frecuencias de hasta 60 Hz y bueno, hay algunas otras. Desventajas, como trabajan con velocidades muy altas, presenta un ruido mucho más ruido por el aire. Bueno, yo agregaría como desventaja que bueno, son producidos para potencias bajas y que requieren más mantenimiento, porque sea como sea, recuerden que lo que son escobillas y carbones requieren mayor mantenimiento. Aplicaciones, otras aplicaciones, hay más detallillos del motor. Bueno, aquí la parte de control de velocidad, eso es lo que quería que vieran. Vean que la velocidad, aparte con una resistencia, puede hacerse de otras maneras, tal vez más eficientes por medio de electrónica. Vean que aquí utilizan un SCR para variar la velocidad de un motor universal por medio de este circuito que viene aquí. Vean aquí donde está el SCR. Entonces, para que tomen en cuenta esos circuitos también, porque me ha parecido verlos muchas veces. Vean que también se puede hacer por medio de un triac y diferentes componentes electrónicos, ¿verdad? Entonces vean que la única manera o sea, la resistencia no es la única manera de yo poder variar la velocidad de estos motores. Ok, recuerden que como ellos pueden embalarse, al igual que los motores de corriente directa serie, hay algunos métodos para protección. Por lo menos aquí le ponen un centrífugo para cuando tienen muy altas velocidades lo desconecten mejor y no se vaya a destruir. Y bueno, algunas conclusiones. Entonces bueno, como les digo, ese documentito se los voy a dejar por ahí para que luego lo analicen ustedes mejor. Solo que lo que les iba a decir era con respecto a las conexiones, porque bueno, aquí les enseñé los diagramas, pero ya que tenemos un motor de estos a mano, recuerden que este es un motor universal. Yo lo he estado viendo como un motor de corriente directa porque bueno, en realidad la construcción, como les digo, es muy parecida. Condenada hoja, ya no quise que quedita. Entonces bueno, vean que ellos llevan sus carbones, ¿verdad? Para que hagan contacto con este colector y me produzca la entrada de corriente. De manera funcional, ellos, como les digo, se comportan muy parecidos a un motor de corriente directa porque, bueno, buscando ahí teoría, de hecho en ese documento no habla mucho de eso, encontré de que, bueno, ya que ellos tienen colector, aquí en la parte del rotor ellos van a manejar una corriente directa. ¿Por qué? Porque recuerden que un colector en cierta forma viene a funcionar, a comportarse como un rectificador. Entonces, él, aunque yo lo conecte en corriente alterna, digamos que estamos hablando de que él esté conectado en corriente alterna, aquí le va a llegar corriente directa. Entonces, por eso es que aquí se va a generar los campos magnéticos parecidos a un dínamo. Recuerden que un dínamo es un motor de corriente directa. Recuerden que un motor de corriente directa es un motor que trabaja precisamente con corriente directa. Entonces, a este colector, al hacer la transformación de corriente alterna a corriente directa, por eso es que se va a tener un comportamiento muy parecido al dínamo. Siempre estoy con el dínamo, pero bueno, estoy hablando del motor de corriente directa. Es que se me enredan porque como es la misma máquina, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces bueno, igual la corriente alterna, sea como sea, hemos visto que por lo menos en los estatores siempre me van igual a producir, aunque sea corriente alterna, un polo norte y un polo sur, que al fin y al cabo es lo que yo necesito, que se me cree un polo norte y un polo sur para que el campo magnético que me genera este estator interaccione con este de aquí y se produzca el movimiento. Entonces bueno, a manera de conexión, vean que por lo menos esto entra acá, tiene que entrar acá. Al fin y al cabo, este cablecito negro está llegando a la escobilla de acá que me va a alimentar este lado, y este cablecito rojo me va a llegar a la escobilla de acá que me va a alimentar por este otro lado. Entonces bueno, al fin y al cabo, de estos cables que yo tengo aquí, el negro y el rojo va a ser el del rotor, y estos dos pues obviamente van a ser los del estator. De hecho aquí se ven donde llegan al estator. Vean donde entra el azul aquí, que es este azul que va a llegar acá, y el blanco que llega por este otro lado. Ven donde entra. De hecho aquí abajo se puede ver la conexión, ¿verdad? Del azul con el blanco, que va a tener lo que es el estator, estas bobinas de aquí.
Y bueno, dependiendo de la conexión que yo haga con estas puntas, puedo hacer esto, que gire para un lado, que gire para el otro, que tenga una conexión seria o que tenga una conexión en paralelo. Bueno, ya eso depende de lo que yo necesite. Y de la misma forma, si yo necesitara agregar una resistencia para variar la velocidad o alguno de estos circuitos que vimos aquí, ya sea por el TRIAC o por el SCR, puedo hacerlo por medio, bueno, de estos cables de conexión. Y bueno, yo creo que básicamente de manera introductoria eso sería todo lo que tienen que saber de este motorcito universal. Y ahora bueno, vamos a ver algunos conceptitos de más para que quede más claro. De igual manera, no encontré así como videitos con animaciones 3D, las que yo les pongo siempre, porque como les digo, este motor como que no le dan mucha importancia, o seguramente toman en cuenta de que se parece mucho al motor de corriente directa. Entonces no hay así como videitos específicos para ellos. Hay demasiada poquita información, pero bueno, ahí les pondré lo que encuentre. Ok, gente, solo para aclarar una cosa sobre el asunto de la conexión para los cambios de giro. Bueno, yo a ustedes les dije que estas conexiones que se hacían de invertir la conexión al rotor para cambiar el giro, hacer el cambio de giro, se puede hacer en corriente alterna y corriente directa. Pues sí, digamos, va a funcionar para corriente alterna y corriente directa, pero esto normalmente se hace para corriente alterna. De hecho aquí se los puse. ¿Por qué? Porque para corriente directa, recuerden que el motor universal se rige bajo las reglas del motor de corriente directa también. Entonces, si ustedes lo están usando en corriente directa o corriente continua, para hacer el cambio de giro simplemente pues se hace como en un motor de corriente directa, que es invirtiendo la polaridad a la entrada del motor, nada más. Vean que aquí yo no dibujé estator ni rotor ni nada, solo estoy dibujando el motor visto desde afuera, con la conexión desde afuera. Entonces de esta manera, digamos, va a girar hacia la derecha y voy a hacerlo aquí abajo. Si ustedes ese motor, este es el símbolo del motor de corriente directa. En cambio, le conectan el negativo de este lado y el positivo de este lado, entonces ese motor va a girar hacia la izquierda. No sé si me entienden el concepto. O sea, alimentando, digamos que este borne que está a la izquierda con positivo va a girar a la derecha, y alimentándolo con positivo al borne de la derecha, que ese sería el contrario, va a girar a la izquierda. Y de esa forma se invierte el giro de una manera más sencilla, pero solo aplica para corriente directa o corriente continua, ¿verdad? Para corriente alterna sí tienen que hacerlo como les dije al principio del video, que es invirtiendo la conexión del rotor, ¿verdad? Ya eso lo expliqué desde el principio. Y bueno, espero que eso quede claro y creo que ahora sí sería todo.